Hola a todos, bienvenidos una vez más. Qué bueno que estén acá conectados. Sé que esta hora, este tiempo va a ser un tiempo de bendición. Hoy vamos con nuestra cuarta parte de esta serie de la ansiedad, enfrentando la ansiedad. Y el tema de hoy es precisamente enfrentando la ansiedad por una pérdida. Así que usted va a disponer su corazón, su vida para que Dios le hable y para que el propósito de Dios en su vida quede confirmado y sobre todo realizado, que esa es la finalidad de todo lo que hacemos. Así que vamos a darle gracias a Dios en este momento para comenzar y escuchar esta conclusión enfrentando la ansiedad. Padre, gracias te damos porque hasta aquí nos has ayudado, has sido bueno con nosotros. Tu fidelidad, Señor, se ha prolongado de generación en generación y hasta nosotros nos ha correspondido, Señor, todas las bendiciones que tú has derramado sobre nosotros. Quiero pedirte en este momento que toques cada persona, que toques cada corazón que está escuchando este mensaje, que escucha esta palabra, para que tú seas, Señor, tocándoles, tú seas llevándoles a un discernimiento, un conocimiento de la palabra, donde puedan, Señor, adquirir sabiduría a través de cada enseñanza. Hoy abrimos los ojos espirituales, nuestra mente, para entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace 8 días estuvimos estudiando cómo a menudo se elogia a aquella persona que tiene su agenda ocupada, que está a full y la catalogamos de una persona exitosa, una persona que trabaja duro, ¿no? Y en nuestro contexto y en nuestra cultura, quien trabaje de esa manera lo tenemos catalogado como de un hombre exitoso, una mujer exitosa e incluso lo calificamos de virtuoso. Pero nos dimos cuenta que el mucho hacer, el mucho trabajar, lo dijo el rey Salomón, solo deja más cansancio e incluso produce ansiedad. Por eso estuvimos hablando de la importancia de descansar en Dios. Y hoy vamos a continuar con ese tema, pero vamos a enfocarlo más enfrentando la ansiedad debido a una pérdida. Creo que todos pasamos durante la vida por pérdidas y muchas veces no sabemos cómo enfrentar esta situación y caemos en ansiedad y en desesperación. Recordemos que no vivimos y no estamos viviendo en casa, que apenas lo que estamos atravesando acá es eso, una travesía, no es más que una visita momentánea, porque nuestro tiempo acá es muy, muy limitado y nuestra casa, nuestra herencia, nuestra ciudadanía no pertenece a este mundo. Es por eso que Jesús nos dijo en Juan 16, verso 33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Jesús sabía muy bien que la pasada por este mundo iba a traer muchas dificultades, que muchas veces íbamos a estar al borde de tirar la toalla, de renunciar, pero Jesús dice, para que en mí hallen paz, yo les voy a dar ánimo, pues yo he vencido, ¿no? Entonces la ansiedad también viene a raíz de las pérdidas. Y hay muchas clases de pérdidas. Perdemos cuando alguien muere, alguien a quien amábamos, a quien admirábamos, muere. Y de alguna manera enfrentamos una crisis. También cuando perdemos a un amigo que ya no lo es, deja de serlo. Cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos un lugar, una casa, un terreno, qué sé yo, algo físico y se nos pierde, nos causa también dolor. Perdemos muchas veces cosas materiales. Hay
crisis donde la persona pierde, por ejemplo, sus papeles, su celular, ciertas cosas, y esto para esa persona le genera y le va a producir ansiedad. Muchas veces también perdemos identidad cuando a lo largo del tiempo, por muchas razones, vamos viendo que hemos menguado, que estamos disminuyendo, que ya no somos los mismos y de repente nos enfrentamos con una realidad en la cual no nos conocemos a nosotros mismos y decimos, ¿qué pasó conmigo? Pérdida de identidad. Y hay otras como la pérdida financiera, una quiebra, un desliz en tomas de decisiones financieras que nos dejan perplejos y atónitos, simplemente en un estado de conmoción que nos lleva a estados de ansiedad. Ahora, ¿qué perdemos cuando nosotros entramos en ese estado de crisis? ¿Qué cosas suceden cuando nosotros entramos en una pérdida? ¿Qué es lo primero que pasa? Y quiero que piensen un momento, ¿qué fue lo primero que pasó cuando ustedes tuvieron esa pérdida? Llámese cualquiera de las anteriores que acabo de mencionar. Cuando pasó, ¿qué es lo primero que ustedes pensaron? ¿Qué fue lo primero que se les vino a la mente, a la cabeza? ¿Qué fue lo que pensaron hacer, decir? ¿Qué cosas se le pasaron por su mente? Entonces, esta crisis genera dos cosas de las cuales quiero hablar. La primera es que se levanta un argumento en contra de Dios. Lo primero que viene a nuestra mente es la famosa pregunta de ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué Dios permite que las cosas sucedan de esta manera? ¿Acaso no soy su hijo? ¿No soy su hija? ¿No soy amado? ¿No estoy protegido bajo sus alas? Y vienen muchas preguntas a nuestra mente que generan esta pregunta. Y de hecho hubo alguien que pasó por una dificultad muy grande y fue Job. Y él dijo algo en el versículo 7 al verso 13 de Job capítulo 21. ¿Por qué siguen viviendo los impíos? Envejecen, también se hacen muy poderosos. En su presencia se afirman con ellos sus descendientes y sus vástagos delante de sus ojos. Sus casas están libres de temor y no está la vara de Dios sobre ellos. Job lo había perdido todo. Había perdido su casa, su esposa, sus hijos, había perdido todo lo económico, sus empleados, todo. Job lo perdió todo e incluso su salud. No tenía salud, que muchas veces podemos perderlo todo y hay alguien que nos dice, mira, por lo menos tiene salud. Pues Job no tenía este caso. Job lo había perdido literalmente todo, incluyendo su paz en su cuerpo. Así que él dice, ¿por qué si los impíos les va bien? ¿Y por qué a mí me está sucediendo eso? Un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre que teme a Jehová, un hombre que consagraba a sus hijos, un hombre fiel a sus promesas. ¿Por qué le va bien al impío y por qué me suceden estas cosas? Es natural que ante la pérdida nosotros nos preguntemos ¿por qué? ¿Por qué me sucedió esta pérdida? ¿Por qué murió mi hijo, mi esposo, mi esposa, este amigo al cual le podía confiar todo? ¿Por qué murió esa persona? ¿Por qué tuve que presenciar la pérdida financiera del apartamento? ¿Por qué perdí ciertas cosas? ¿Por qué perdí mi identidad? Y viene esa pregunta, ¿por qué estoy en la situación en la que me encuentro? ¿Por qué? Porque es normal que el ser humano llegue a preguntarse eso. La cuestión es que esta pregunta puede abrir puertas al enemigo para que coloque argumentos en contra de Dios. Job, dice la palabra, que no pecó en ninguno de sus preguntas y argumentos delante de Dios. Sin embargo, el no haber ido a él le hubiese podido causar la muerte, no solamente física, sino espiritual. Eso lo hubiese podido alejar de Dios. Pero Job comprende al final de sus días
que hablaba tonterías. Dice él, yo hablaba lo que no entendía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, así que te preguntaré y tú me enseñarás, dice Job. Y es lo que debe pasar cuando enfrentamos una pérdida. Tiene que haber una pregunta de por qué y para qué estoy pasando esta prueba, esta dificultad. No le tengas temor a eso, pero tienes que prepararte para que los pensamientos, para que lo que venga en contra de Dios, tú puedas tener el control por medio del Espíritu Santo y decir, este pensamiento va en contra de Dios. Así que lo anulo, lo rechazo y no vuelve a mi vida. Esa es la diferencia, pero de alguna manera es natural, pero cuidado, porque es una línea muy delgada. Lo segundo que sucede es que nos alejamos de todo y de todos. Buscamos escapismos, escondites para no afrontar la pérdida que estoy teniendo. No quiero encontrarme con nadie. Me la paso llorando día y noche, como dijo el salmista, mis lágrimas, mi pan de día y de noche, con lágrimas todo el tiempo. El salmista decía, estoy desesperado, estoy en un momento de dificultad. Pero también vemos a David en el momento que el Señor le hiere a su hijo debido al pecado que había cometido con Betsabé. Dice que Dios hiere a este bebé, a este pequeño, debido a lo que estaba sucediendo. Y David se pone de rodillas a orar, a rogar, a ayunar incluso. Y dice la palabra que pasaba las noches solo, tirado en el piso, llorando. Las personas venían a él a decirle, David, oh rey, levántate, ven, come. Y David no hacía caso. Estaba en un momento de aislamiento debido al dolor que estaba viviendo por una pérdida que en ese momento para él significaba, era su hijo, aunque había sido concebido en pecado, era sangre de su sangre. Así que él se aisló y es a veces también natural aislarnos ante la pérdida de algo. No queremos encontrarnos con nadie, no queremos que nadie nos hable, no queremos encontrar consuelo, palabra. Quiero ahogarme en mi propio dolor. Pero realmente estas dos decisiones nos separan y nos apartan del propósito verdadero de Dios para nuestras vidas. Y de hecho Dios quiere todo lo contrario, que vayamos a Él, que no nos refugiemos en su presencia, que confiemos, que corramos a sus brazos para sentir paz y seguridad. Mira lo que dice 2 Corintios 2:5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Así que lo primero que tenemos que hacer es, viene un pensamiento y sometemos ese pensamiento a la obediencia a Cristo. No puede levantarse ningún argumento en contra de Dios. Sí enfrentamos pérdidas. A veces Dios las va a permitir. Si nos damos cuenta con Job, Dios le dio el permiso a Satanás de quitarle sus hijos, de quitarle sus criados, sus posesiones, su salud. Dios le da ese permiso. Y muchas veces Dios nos va a permitir eso para primero saber que nuestra fe realmente está cimentada en Dios. La esposa de Job, al verlo en esa situación, le dice, ¿tú qué haces ahí? ¿Todavía clamando a Dios? Maldice a Dios y muérete. Pero este hombre sí permaneció en su fe. Este hombre dijo, Dios me dio. ¿Acaso voy a alabar a Dios solamente cuando me da? También voy a alabarlo cuando me quita. Eso hace parte de la vida. La muerte hace parte de la vida. La pérdida de las posesiones, las malas decisiones hacen parte de nuestra vida. Hay momentos donde nos desviamos y cometemos errores. Hace parte de nuestra vida. Por eso Jesús dice, en este mundo tendrán aflicciones. Es normal que enfrenten diferentes pruebas. Es normal que presenten incluso cuadros de ansiedad. Pero la cuestión es que ustedes tienen que saber que no deben temer, pues yo he vencido y ustedes van a vencer conmigo. Y lo segundo en el que vamos a trabajar es que vamos a refugiarnos también en otras personas. Necesitamos de la familia.
de los amigos, de los hermanos en la fe. Necesito de un profesional, si es necesario, que me trate, que me ayude en la situación que estoy viviendo. No puedo aislarme, es el peor error. Y en el duelo hay un momento de silencio, hay un momento donde es verdad, yo no quiero que nadie se me acerque, pero tengo que ser prudente en ese tiempo. No puede ser un tiempo extendido, no puede ser un tiempo tan largo, porque puedo dar lugar al diablo. Lo mismo contra las preguntas a Dios de por qué. Está bien, Señor, ¿por qué y para qué pasó esto? ¿Cuál es el propósito? Pero en la presencia de Dios, entrar a preguntarle cuál es el propósito de lo que está sucediendo y no en una actitud de arrogancia, de prácticamente de reclamo de por qué nos sucedió esto a nosotros, pidiéndole explicaciones o exigiéndole explicaciones a Dios. Cuando yo sé que Dios es el dueño de mi vida y de todo lo que hay. Por eso es necesario que tengo esos tiempos de duelo ante la pérdida, pero rápidamente reacciono y nuevamente busco ayuda. Me refugio en las personas que me aman, en las personas que me pueden ayudar. Y ellos van a sobrellevar las cargas, como dice la palabra. Sobrelleven las cargas los unos de los otros. Ahora, no solamente vamos a llevar los pensamientos cautivos a la obediencia a Dios, no solamente vamos a confiar en personas para que nos ayuden en nuestro dolor, sino que además vamos a pensar que esta situación va a pasar, que este dolor va a pasar, que me sobrepondré, que logré avanzar, lograré salir de esta situación y ahora este dolor no va a ser desperdiciado, sino que lo voy a usar como un canal de bendición para otras personas. Recordemos que nuestra casa no está acá, en la tierra. Nuestra herencia no es este mundo. Esto es pasajero. La vida pasará. Todo esto que estamos viviendo, las angustias que vivimos, pasarán. Pero nuestra herencia, nuestro galardón es eterno. Y allá en el cielo un día, dice la palabra, que Dios enjugará toda lágrima, todo dolor. Ya no habrá más tristeza, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá enfermedad, no habrá pérdidas, no habrá muerte. ¿Saben por qué? Porque estaremos con el Padre para toda la eternidad. Así que piensa una vez más, cuando llegue una pérdida, este no es mi hogar, esto es pasajero, mi eternidad es una eternidad de paz con el Señor. Si nosotros hacemos esto, cada vez que tengamos y afrontemos una pérdida, vamos a salir más rápido adelante. Así que recuerden, vamos a buscar ayuda, vamos a buscar la presencia de Dios y vamos en nuestra vida a usar lo que nos ha pasado para bendecir a otros. Señor, gracias por este tiempo que nos permites hoy escuchar esta palabra. Y es verdad, Señor, ante la pérdida hemos actuado muchas veces desorientados y en nuestra ignorancia peleamos contigo, peleamos con todo el mundo y le echamos la culpa a todo el mundo, incluso a ti. Señor, pero hoy entendemos y aprendemos que en primer lugar hace parte de la vida el perder cosas, el perder personas, el perder oportunidades. Hay decisiones que las dejamos pasar, perdemos todo el tiempo cosas, pero no es el fin. Hoy entiendo que hace parte de la vida. Mi esperanza debe estar puesta en el autor y consumador de la fe. Si entiendo que esta vida es pasajera, que mi herencia está en el cielo, más rápido me voy a sobreponer de la pérdida que estoy teniendo. Ayúdame, Señor, incluso a usar mi dolor para poder levantar a otros, para poder ayudarles, para poder agregarles valor que tanto necesitan. Señor, gracias por hablarme. Te pido que ministres cada corazón, que ministres cada vida, para que tú seas el sustento, que tú seas la paz que ellos necesitan en medio de sus pruebas, en medio de sus tribulaciones. En esta hora te doy gracias por hablarnos y por darnos una palabra de aliento que tanto necesitamos. Bendice cada corazón que hoy sea dispuesto para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Un abrazo, que tengan un feliz resto fin de semana y nos vemos en una próxima oportunidad. El Señor les bendiga.